Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Les traigo la nueva entrega del docu-reality de Rocío. Bien, he decidido hacerlo por capítulos, así que creo que serán dos vídeos independientes, porque creo que si no entremezclo varias cosas, porque saben que tomo mis apuntes y tal, me hago un lío y al final termino mezclando lo de un capítulo y lo de otro, me preguntan por algo específico y no sé ni de lo que estoy hablando. Entonces les pido disculpas, pero así yo me organizo mejor, se los pongo más cómodo a ustedes porque pueden ver un capítulo ahora y si luego les viene mal porque el vídeo normalmente me queda muy largo, haciéndolo en dos partes, les viene mejor así, pues ya saben que la siguiente parte la tienen en otro vídeo. Así que vamos a comenzar porque hoy en concreto ha sido un programa donde se han revelado muchísimas cosas. Recuerden comentar con toda la educación que les sea posible, de no difamar, de no caer en insultos ni bajezas, mucho menos a mí ni a ninguno de los protagonistas de la historia. Creo que hay muchas formas de decir las cosas sin tener que bueno, ya ustedes me entienden, ¿verdad? Y recuerden que todas y cada una de las palabras expresadas en este vídeo salen tal y como las relata Rocío Carrasco en el documental. Les recuerdo que yo he optado por que mi opinión personal la transmito en Twitter. Si quieres seguir todo lo que digo durante el programa, lo tienes en mis redes sociales. Y sin más, vamos a comenzar. El programa arranca, saben que no suelo nombrar cosas del plató, me ciño nada más que al formato, pero arranca con un comunicado en el cual los productores de la cadena dicen que Rocío Carrasco no ha cobrado las millonadas que se andan diciendo por las redes y en medios de comunicación, que además Rocío Carrasco no pidió ninguna cifra, simplemente pidió que le facilitaran un formato en el cual ella pudiera expresarse sin que le interrumpieran a cada momento. Yo creo que básicamente lo que quería decir ella con esa pedida, esa exigencia, es que no la llevaran a algo tipo Sálvame, donde los colaboradores continuamente interrumpen el relato para hacer preguntas o aclaraciones. Entonces creo que esa es más o menos la idea que yo saqué del comunicado. Y que además que se están especulando que al final tuvieron que pagarle una cifra por el trabajo que conllevaba dar esas horas de entrevista, que fueron casi 60, no me hagan mucho caso, pero que llegaron a un entendido económico porque así la cadena lo estimó oportuno. Bien, vamos a comenzar ya de lleno porque Rocío Carrasco asegura que Antonio David Flores se unió a un fotógrafo llamado Pablo, apodado El Calvo, bueno, con el que tenía un trato del 70-30%. ¿Esto qué quiere decir? Que las ganancias se repartían al 70 y al 30. Ese periodista, ella asegura que la portada en la que ella salía de fiesta y Antonio David paseando con sus hijos por la playa con el titular de abandonado, solo o algo así, son obra de este mismo fotógrafo, que estaba todo pactado y estaba como en Galicia, en una fiesta o algo, e hicieron la venta de las fotos. Ella también achaca a este fotógrafo muchísimas más cosas que relató a lo largo del docu-reality. Además asegura, porque como que intentaban sacarles novios por donde fuera, e intentaban como dejarla como, mira, ahora está con 3, con 4, con 5... Pues los novios que se le atribuyeron eran prácticamente amistades de toda la vida y que ella dice que Antonio David sabía a ciencia exacta, a ciencia cierta, de que ellos no podían ser pretendientes de ella porque eran amigos sin más, que los conocía de toda la vida, uno también que tenía como una especie de chiringuito, una cosa así, y que él era consciente de que ninguno de esos tres hombres que se le estaban atribuyendo podía ser un pretendiente real, pero que aún así cayó. Aquí es donde nos cuenta cómo conoció a Fidel. Ella estaba tranquila, sentada, viendo a la gente pasar, y pasó una chica que ella conocía, que era amiga de la prima o algo así. No me hagan mucho caso, porque saben que yo para retener según qué informaciones me las veo un poquito difícil. Bueno, pero bueno, Fidel tenía novia y entonces ella estaba muy ilusionada con él, pero no tenían relaciones ni relación en general porque él tenía novia por aquella época. Ella cuenta que Antonio David Flores los encontró en un bar donde ella se encontraba en plena tarde con Fidel, pero con más personas, que habían incluso un par de chicas, una amiga, tomando un café y que bueno, que no se explicaba qué hacía él allí y tal. Y nos ponen un extracto de Crónicas Marcianas de Antonio David hablando de este mismo tema, donde dice que ella se puso muy nerviosa cuando lo vio aparecer por la puerta. Ella incluso asegura que Antonio David dijo en su momento que la vio sentada encima de él. Bueno, dos versiones totalmente diferentes, pero al final el hecho es el mismo, ¿no?
que ese día se produce el encuentro entre Antonio David Flores y Fidel por primera vez. Yo, si me permiten, yo sé que yo no suelo dar mi información personal, pero que quiero recalcar que a mí el personaje de Fidel tampoco es una cosa que yo diga, uy, ¿sabes lo que les digo? Que yo tengo mi opinión personal de Fidel y no es bastante positiva, pero como ya yo les prometí, yo me voy a meter mi opinión para mí, porque creo que lo importante aquí es lo que ha contado Rocío Carrasco y no lo que pueda contar yo sobre ella. Por lo visto, Antonio David Flores le dijo que había venido a darle una sorpresa o algo así, se fueron a su casa y lo que ella relata es que él durmió allí, estaban en proceso de separación, no estaban divorciados, ojo. Él durmió allí, por la mañana se levantó y se fue, sin más, que no es como él lo había contado en los platos de televisión. No, por lo visto, según relata Rocío Carrasco, como su familia le preguntaba a ella, dice, ay, qué pena que este fin de semana no coincido con él, como para que la familia, los familiares que vivían en esa casa no sospecharan de todo lo que estaba pasando, porque todavía no se lo habían comunicado oficialmente a Rocío Jurado y a la familia de Antonio David Flores. Aquí es donde Rocío Carrasco determina que quiere informar a las familias de que esta relación está rota. Antonio David Flores, según las palabras de Rocío Carrasco, accede a dar la cara con Rocío Jurado y con el padre de ella. Sin embargo, no quiere hacerlo con su familia. Es como, vale, pues a mi familia vas tú sola, según relata ella, ¿no? Y aquí es donde se produce el primer desencuentro con este tema, porque ella dijo, yo quiero dar las explicaciones, pero contigo delante. Entonces, ¿qué pasa? Al decírselo a Rocío Jurado, como que lo que yo interpreté, ya interpretación personal, esto sí que es, como que Rocío Jurado, pues como que le dijo, bueno, pero tienes hijos con él, ¿sabes? Como una cosa así, es lo que yo percibí. Y luego, por su parte, pues la familia de Antonio Tejado no se lo tomó igual. Hay de decir que cuando se lo dijeron a Rocío Jurado, por lo visto relata Rocío Carrasco, que Antonio David Flores rompió en llanto, que empezó a decirle, ahora me abandonas, ahora me dejas, me has utilizado, como dejando entrever que la había utilizado para salir de casa, como que era su medio para llegar a la independencia y el fin era ese, ¿no? Una vez verse libre de su casa, pues abandonarle y seguir su vida con otra persona. Por lo visto, cuando tiene el encuentro con la ex-suegra, ya en ese momento ex-suegra porque había una separación, pues le repite casi calcado el mismo discurso de Antonio David Flores, de estás aburrido de él y ahora lo tiras, ahora lo dejas, ¿saben? Como diciendo, lo has utilizado. Y ahí, por lo visto, relata la propia Rocío Carrasco que tiene unas palabritas con ella. Desconozco el contenido de esas palabritas, pero tal y como Rocío Carrasco lo relató, dudo de que acabara bien esa conversación. Ella, por su parte, asegura que en todo momento quiso tener un buen trato con él porque era el padre de sus hijos al fin y al cabo y que querían que fueran a la una, a la par, en lo que a educación de ellos se refiere, que fueran los dos a educar de la misma manera, que no fuera uno en contra del otro. Dice que ese era su propósito. Hay unas declaraciones también porque hay un extracto de Tómbola en el cual Antonio David Flores decía que la relación se había roto porque había mucha gente comiendo del mismo plato, en concreto 3 personas. ¿Qué quiere decir esta expresión? Porque había gente en Twitter que no lo pilló. Vale, se refería a Antonio David Flores en ese plató a que Rocío Carrasco tenía un amante. Tenía un amante que depende del plató, porque luego se sacó en momentos posteriores distintas versiones que ha dado Antonio David Flores de la historia a lo largo del tiempo. Pues primero era Fidel, luego fue un chico que se llamaba Parras y tal, y bueno, en fin. Pero que a lo que él se refería es que la unidad doméstica se había separado porque ella había sido infiel con otra persona. Y aquí llega uno de los episodios en los que yo ya me estaba quedando con la movida porque era muy hardcore. Porque es la misma historia, realmente solo cambian los detalles, pero el hecho es el mismo, reconocido por el propio Antonio David Flores. Y es que ella cree que alguien le dice que el chico este, el Parras, bueno, el Parras es el apellido, se llama Parras, es el apellido, yo lo llamo el Parras porque me acaba de salir así, pero no se llama así, disculpen. Pues se entera de que se está quedando él, luego dice que no era él, que era Fidel, bueno, en fin. El caso es que se presenta en casa de Rocío Jurado, porque a todo esto no olvidemos que la casa es de Rocío Jurado, a pesar de que convivieran allí, y le dice que dónde está, y ella se pone nerviosa. Hay un capítulo donde ella baja y por lo visto en una pérdida de papeles, pues
le dan un empujón presuntamente y acá y rompe una parte de una escultura que hay de Rocío Jurado, una representación de la escultura de Rocío Jurado que hay en esa casa, rompiéndole un dedo de esa escultura, del impacto, con el fin de saber que dónde estaba el hombre al que habían visto entrar, porque él luego diría a los platos de televisión que había visto el coche fuera. Aquí es donde Rocío Carrasco también pierde los papeles y dice que entra como en una crisis de ansiedad. Por aquella época había un matrimonio interno que trabajaban en la casa, que presentaron también un papel donde desacreditaban lo que Antonio David Flores había contado, no recuerdo si fue en Tómbola, creo que fue en Tómbola, ¿vale? Fue donde contó que había todo lo de la hora, cómo había pasado todo, pero en Crónicas Marcianas, es el extracto que yo apunté, él contó que estaba su hija en casa y que él lo que había hecho era fingir que jugaba al escondite con su hija para poder recorrer más libremente la casa y cerciorarse de que estaba ese hombre ahí, que el único lugar de la casa donde no miró fue en el dormitorio de los empleados del hogar, porque le pareció inadecuado y que violentaba contra la intimidad de los trabajadores. Bueno, pues él asegura que dentro de ese cuarto donde él no miró estaba esa persona, que por momentos es Fidel, por momentos es este otro señor, y que, bueno, él lo sabía porque había visto el coche en la entrada y varias cosas más. Aquí es donde Rocío Carrasco presenta un acta notarial donde consta que la persona, la señora que trabajaba en la casa, pues le pide a Antonio David Flores que rectifique cosas que no son ciertas, como por ejemplo la diferencia de horas, ¿no? Unos decían que era las 7 de la mañana y en realidad era las 10 de la mañana, bien entrada. Luego varios datos que dio que no eran correctos, y aquí es donde Antonio David habría intentado presuntamente, según este escrito, llegar a un acuerdo con esta señora, diciéndole que por favor tenía un trabajo para ella en un hospital, que si le ayudaba o algo así, pues él la metería a trabajar en esto, a lo que la señora le dijo que no le hacía falta, que ya tenía su trabajo, y él le ofreció otra alternativa según este escrito, según consta en este escrito, vuelvo y repito, donde él certificaba que si puntualizaba y daba por buenas cada una de las palabras que él dijo en Tómbola, pues él le pagaría un viaje creo que a la República Dominicana, que ella pudiera ver a su familia y tal. Entonces, este papel lo ha presentado Rocío Carrasco como prueba para probar de que el hecho de que ocurrió en esa casa, lo del presunto amante escondido, que no encuentro lo de amante escondido porque realmente están separados. Sigo sin entender por qué se presenta Antonio David Flores ahí. Pero bueno, el caso es que hay la misma historia con distintos matices y este papel podría ser una prueba concluyente para lo que en verdad pasó dentro de esa casa. Todo esto ya había pasado un tiempo y comienza la relación de Rocío Carrasco con Fidel. Ella dice que los medios de comunicación habían dicho que había empezado en verano y ella lo desmiente. Dice que ese verano tuvo que leer titulares muy fuertes, muy acusatorios, y que eso no era así, que su relación en realidad había pasado después de todo esto que ha acontecido. También recuerda cómo fue su primer beso con Fidel y que con él llegó la comprensión, el cariño y, recuerda bastante positivamente el inicio de esta relación. En esta historia, y según relata la propia Rocío Carrasco, entra en acción alguien más aparte de Pablo, el fotógrafo. Entra un tal Dani que por lo visto seduce a chicas para sacarles información de ella o del entorno de ella. Hay otro extracto de Crónicas Marcianas donde hay un titular de Antonio David Flores un poco fuerte, el cual ella dice: no creo que él lo haya dicho, de todas maneras pregúntenle a él, y él sí certifica que esas declaraciones que están en la portada de la revista son de su propia voz. Aquí es donde nos enteramos de que Rocío Carrasco seguía con sus planes de dejar y de divorciarse de Antonio David Flores, y su abogada le recomienda que el primer paso sea irse a vivir a otra casa, pero no sin antes dar constancia al juzgado, porque por lo visto en aquella época, no sé si todavía sigue esa ley vigente o no sé, estaba lo de abandono de hogar si no se había notificado previamente al juzgado de que te ibas a ir de ese domicilio donde residías con tu hasta entonces marido y tus hijos. Entonces tuvo que hacer como un papel donde figurara que ella se iba a vivir a otro departamento
y que ya no estaba residiendo en la vivienda familiar, que no es realmente la vivienda familiar, porque como ella misma dijo, era la casa de Rocío Jurado, una casa que ella había pagado con su dinero, que estaba a su nombre. Otra cosa es que vivieran allí. Todo esto para luego poner la demanda de divorcio. Carrasco asegura que él no solo no se fue de allí, sino que además, porque él seguía viviendo allí con sus hijos, sino que le hizo la convivencia, según las palabras de Rocío Carrasco, difícil, horrible y fue de pesadilla. Relata también que en una de las ocasiones llegó de marcha a las 2 de la mañana y que Rocío Jurado se tuvo que levantar a abrirle la puerta y que él pues llegó como exigiendo que le dijeran a las personas del servicio que les prepararan algo de comer, y llegaban en un estado de embriaguez y que bueno, que la formaba cada vez que volvía de fiesta. A todo esto la Jurado emitió un comunicado a Antonio David Flores, el cual, bueno, por lo visto, Antonio David Flores no recogía el correo de esa casa, no tenía esa, pues digamos, esa libertad dentro de la casa, o él mismo decidió no coger la correspondencia, donde del puño y letra de la propia Rocío Jurado se le decía y se le notificaba a Antonio David Flores que se iban a ir de vacaciones. El personal de la casa también se iba a ir de vacaciones y que cuando volvieran esperaban que él ya se hubiera ido, que ya no iba a haber nadie en la vivienda familiar y que esperaban que a la vuelta de sus vacaciones él ya no se encontrara ahí. Cuando Rocío Jurado volvió, se encontró que Antonio David Flores seguía viviendo allí. Rocío Carrasco asegura que él tenía su propia vivienda, que no tenía sentido el hecho de que siguiera allí en contra de los deseos de la propia dueña de la casa. Y aquí es donde se vieron una serie de fotografías de Antonio David Flores llorando en un telefonillo, y que ella cree que él fue el que filtró a la prensa de que estaba allí, que fueran y se acercaran en ese momento para que lo fotografiaran llorando, diciendo no me dejan ni entrar. Aquí entra otra de las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco, que afirma que Antonio David se llevó el contenido de una caja fuerte que contenía joyas, algunos documentos y algunas cosas más de cierto valor, y nos pone un extracto de Crónicas Marcianas donde él, con un poco de ironía, negaba totalmente que eso fuera cierto, que él no se ha llevado ni los coches ni nada parecido, haciendo como una broma de este tema, ¿no? Y Rocío Carrasco seguía afirmando que él sí fue el que se llevó el contenido que había dentro de esa caja fuerte que se situaba en su dormitorio. Sacaron una revista Hola, donde aparecía ella en portada, cuyo titular era algo así como de creo o supongo o puedo creer que Antonio David Flores tiene a otra persona, y ella dice que esa es la revista en concreto por la cual Antonio David Flores lleva 20 años vendiendo su divorcio y toda su historia en la televisión, que siempre como que ha tenido en mente que esa portada de revista es la causante de que él siempre se haya sentado a contar su historia. Esta revista dijo muchas cosas, como por ejemplo que él era un buen padre con sus hijos, y el titular que incendió todo esto, que fue intuyo, la palabra era intuyo, vale, ya, por fin, intuyo que hay otra mujer en su vida, por lo cual Antonio David Flores quiso descartar todo eso, y por las palabras que ha transmitido Rocío Carrasco, él quiso darle la vuelta a la tortilla y dejando a ella como la infiel en este caso, y por eso solicitan la demanda de separación. Y es donde Rocío Carrasco se esfuerza en expresar por qué ha vendido siempre la imagen modélica de Antonio David, y es que ella dice que es para proteger a sus hijos, para que el día de mañana sus hijos no puedan reclamarle que pusiera a su madre, a su padre en este caso, a parir en las revistas del corazón, ¿sabes? Para que el día de mañana sus hijos no le digan, has dicho esto de mi padre. Sé que me han pasado ustedes un par de portadas de revistas, pero no veo nada incendiario. Simplemente un par de declaraciones sueltas y tal, pero no exclusivas durante 20 años. Vale, ¿qué pasa? Que a todo esto que ella estaba contando le responde, yo no sé si es una psicóloga, una periodista, alguien que está con ella mientras la entrevistan, y le preguntan, ¿tú no crees que esta sobreprotección al padre ha jugado en contra para que ahora tus hijos te crean? Y aquí es donde Rocío Carrasco se queda pensando y llega a la conclusión de que a lo mejor lo que ha hecho, más que sobreprotegerles, a lo mejor es desinformarles. Y que ella prefiere pensar que no les ha hecho daño y que con esa actitud que ella ha tomado, ellos podrían haber sufrido un poquito menos. Nos ponen otro extracto de Crónicas Marcianas, que esto es algo que me gusta mucho, que pongan varias imágenes de lo que estamos hablando para entrar en contexto, en la cual el Conde Letio acusa a Rosito de vender exclusivas. Lo que pasa es que a mí el personaje de el Conde Letio, con toda la potestad que tengo yo para dar mi opinión, no me cae bien, porque alguien que saca fotos a traición a Mar Flores y las vende a la portada de Interview y tal, pues no puede dar lecciones de exclusivas ni de nada, pero bueno.
Aquí se produce uno de los momentos más tensos de todo el docu-reality, cuando ella dice que le propusieron aplazar la demanda de divorcio pasadas las fechas navideñas. No entendí muy bien si era porque como se plantaban las navidades iban a estar los tribunales cerrados, algo así, y le propusieron posponerla. Pero Antonio David Flores, según relata Rocío, se adelantó y le puso la demanda exigiéndole la vivienda conyugal, que era la casa de Rocío Jurado, lo cual no tenía mucha lógica, y además 500.000 pesetas por cada hijo, es decir, 1.000.000 de las antiguas pesetas, y 200.000 pesetas de la época, porque según dice Rocío Carrasco, él argumentó que se había acostumbrado a cierto ritmo de vida que no podría llevar si no tuviera esa serie de ingresos fijos al mes. Ella asegura que ella renunció a todo lo que fuera pensiones alimentarias de sus hijos, que ella pagaba todo, que no quería nada de él, ni su dinero, ni nada. Es verdad, y luego me dijeron que, bueno, Alex, pero ella un tiempo después estuvo sin pagarla y ella le reclamó a Antonio David Flores que no le había pagado la... Sí, pero porque, vamos a ver, ella por obligación legal tiene que coger esa manutención, no te dejan rechazarla. ¿Qué pasa? Que tú, a los jueces haberle dado la custodia a ella en mayor parte, él tenía... Creo que recordar, corríjanme si me equivoco, por favor. Creo que él tenía fines de semana alternos, es decir, uno sí, uno no. O algo así. Luego no sé si dijeron algo más de las vacaciones. Y luego también tenía que darle X cantidad de dinero por cada hijo. El caso es que cuando ella reclama que le paguen la manutención es porque legalmente ya hay una sentencia que te obliga a pagar esa manutención, la quiera ella o no la quiera. Entonces, todas estas cosas están muy vigiladas y por eso sí que se tienen que cumplir. Con otra cosa, los acuerdos que tengan por detrás ambas partes. Pero legalmente, si un juez dictamina que le corresponde una indemnización, no, por favor, una manutención a un menor, pues hay que cumplirlo, porque la ley no te deja ni rechazarla ni no pagarla. Es decir, ambas partes están pilladas con esto. Este capítulo termina con la llegada de Gloria Camila y José Fernando, se llama José Fernando, creo recordar, a España, y bueno, vimos cómo los medios de comunicación se abalanzaban, vimos a Rocío Flores llorando porque, claro, ese tumulto de gente en la casa por la llegada de los nuevos hijos de Rocío Jurado y todo el estrés que ello conllevó, que creo que esto tiene mucho que ver, por lo que he podido ver en los avances del miércoles, porque este programa se ha pasado al miércoles, tiene mucho que ver con lo que va a relatar Rocío Carrasco sobre el pánico nocturno que sufría Rocío Flores cuando era pequeña. Este ha sido el resumen del primer capítulo, espero que les haya gustado, de verdad lo he hecho de todo corazón y con todo el cariño del mundo. Espero que se suscriban y no los haya llevado aquí por este vídeo, que eres superviviente. Vamos a empezar a comentar más realities que te comentaré esta semana. Espero que te haya servido de información. Si no has podido ver el formato, aquí tienes tu resumen. Y eso ha sido todo y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo.